Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos experiencias, reflexiones, anécdotas y vivencias de personas que trascienden en ámbitos muy diversos y a través de los cuales buscamos promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que viajaban 45 personas hacia Chile, sufre un accidente en la cordillera de los Andes. Ese acontecimiento marcó el inicio de lo que todos conocemos hoy como la tragedia de los Andes, un hecho que, en mi opinión, es de los eventos más extremos de resiliencia y supervivencia que un ser humano jamás haya enfrentado. Por tal motivo, hoy nos acercamos al Museo Andes 1972 en plena Ciudad Vieja para charlar con Jörg Thomsen, su director, fundador y el curador de la muestra de este espacio, que busca mantener en la memoria y en el recuerdo a las 45 personas que viajaban en ese avión. Muchas gracias por tu tiempo, bienvenido a Más Actitud. Te agradezco el tiempo y el recibirnos en este lugar tan especial para ti como para todas aquellas personas que están vinculadas de una u otra forma con esta situación que se vivió hace ya unos años. Gracias, Martín, gracias por darnos esta oportunidad. La verdad que es una historia que merece ser difundida y conocida, especialmente no solo al público uruguayo, sino internacional. Georg, esposo, padre, abuelo, empresario, director y curador de esta muestra que hoy tiene su propio espacio, pero en sus inicios nació como una muestra itinerante, recorriendo diferentes lugares. Y me gustaría saber si nos podés contar un poco cómo fue ese camino, ese proceso, desde que nace la idea hasta que lográs conseguir un espacio propio para esta muestra. Bueno, no sé cuántas horas tenemos de La filmación. que sean necesarias. Es una historia que, como todo en la vida, ¿no? O sea, si todo tiene su origen en algo, ¿no? Tú tienes 16 tatarabuelos, no los conoces a todos, estoy seguro que no, pero sin embargo que uno no hubiera estado, tú no estarías hoy aquí. Y así mismo con las ideas, ¿no? Yo veía muchas cosas simultáneamente que por esas cosas de la vida me tocó trabajar mucho fuera del Uruguay. Siempre la presentación de nuestro país afuera es muy difícil, no se nos conoce. La gente dirá, el fútbol, sí, bueno, anda a la India, anda a Singapur y vende algo por el fútbol uruguayo, o sea, no nos conoce. Entonces, realmente veía que el tema de los Andes era algo que me unía a mis clientes y mis contactos y mis proveedores. Felizmente el libro Alive, Viven, existía en varias lenguas, 23 lenguas, y eso fue un primer punto. Luego, por experiencias personales, de situaciones personales como tú, como todas las personas que están viendo esto, hubo momentos en mi vida donde vi que no se hacía justicia con las 45 personas que estaban a bordo, o sea, conociendo las dos perspectivas del lado de los fallecidos, conociendo lo que es tener familias, familiares que desaparecen en un accidente aéreo y nunca más se ven, esas angustias. Traté de, con empatía, ponerme en el lugar de esas personas y también ver cómo lamentablemente la proeza tremenda de estas 16 personas sobrevivientes en nuestro medio no tenía el respaldo o el conocimiento o la admiración que yo entendía que deberían tener. Entonces, es multicausal Ujú. este museo. Primero se hizo una muestra itinerante, no, se hizo una muestra en el Tajamar de Carrasco, que nos fue más o menos bien, no tuvimos mucha prensa, pero no lo suficiente, no tuvimos el público, la cantidad que hubiéramos deseado. La llevamos al entonces Hotel Conrad en Punta del Este, y no fue peor en cuanto a la cantidad. Y finalmente en Solanas fue realmente el colmo. Entonces ahí me di cuenta que no, esto aquí había que trabajarlo. No puede ser que
un niño uruguayo, un adolescente uruguayo, no conozca esta historia de resiliencia, de sobrevivencia, de fijación de objetivos en la vida, de creatividad, ¿no? O sea, si algo caracterizó a este grupo de sobrevivientes fue eso. Y entendía también que aquellas familias que no tuvieron la suerte de ver de nuevo a sus seres queridos merecían también un lugar. Y ahí fue donde lentamente cristalizó la idea del museo y bueno, está aquí, ¿no? O sea, no fue un camino fácil, no fue de mucho sacrificio del equipo que me apoyaba, de mis colegas que me apoyan, de mi familia, que vieron que yo estaba casi full time aquí tratando de pelear contra los molinos de viento, ¿no? O Ujú, sea, contra un público local que no valoraba suficientemente esta historia, con sus excepciones, por supuesto, pero teníamos un visitante uruguayo por semana, después uno por, por día. Con la película eso cambió un poquito, pero después se amainó de vuelta. Y hoy por hoy tenemos un 94-95% de personas, digamos, que vienen de distintos, o sea, hoy creo que estamos en 132 países. La media es tener visitantes de 15 a 20 países por día, con un ujú, pico histórico de 35 países en un mismo día. O sea, te das cuenta que el público extranjero valora esta historia muchísimo más que el local. mm, Y eso era algo que empezamos a analizarlo y ver dónde estaban las causas, mucha desinformación, mucho prejuicio intencionalmente difundido, hicieron que esta historia, una persona nacida en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, Alemania o Austria, Suiza, Canadá, que saben lo que significa caer mucho más desabrigado de lo que estás tú ahora, a menos 30 grados, con vientos de 30, 40 kilómetros por hora, lo que significa salir ahí. O sea, técnicamente te dirían que es imposible. sí, Entonces, y algunos de los oyentes sostienen que ellos salieron de ahí gracias a que no sabían que era imposible, claro. ¿no? Entonces, todo ese conjunto de necesidades o de deseos hicieron que esta idea se tornase viable con el apoyo de, como ya dije, de parte de mi familia, de mi tío, que con sus casi 90 años nos cooperó muchísimo, al final parecía un empleado más, con su temperamento y su energía, y son esas cosas que uno no se olvida de la gente que nos apoyó y hoy día podemos decir que gracias a este equipo joven que tengo, de Mauro, de Valentina, de Jaime, de muchos otros más que estuvieron antes, este museo subsiste, ¿no? No es un buen negocio, por las dudas, si tenés ganas de hacer un museo algún día, te digo que no. Vivimos gracias a casi nulo apoyo, tuvimos un modesto apoyo del Ministerio de Turismo hace 13 años atrás, y realmente em, con la pandemia, que fue patética, fue algo muy, muy duro, todas las personas que estén vinculadas al turismo saben a lo que me refiero. Yo me acuerdo que yo estaba casi decidido a cerrar el museo. Ujú, Eh, Gente en seguro de paro, dificultades, las facturas llegaban igual debajo de la puerta. Y recuerdo como nunca frente en la Rambla de Positos, creo que es en esquina Pagola, hay un semáforo y delante mío había un auto que tenía un sticker de unos 10 centímetros de diámetro que decía: If you think about quitting, remember what makes you start. Si estás pensando en abandonar, acuérdate de lo que te hizo arrancar. Y eso fue lo que realmente llegó en el momento apropiado. O sea, estamos, gracias a eso, estamos hoy día aquí, marcando la diferencia, tratando de que gente joven de todos los contextos sociales imaginables, de todas las realidades, algunas muy tristes, vean en esta historia, a través del museo, vean en esta historia un sustento, un objetivo de vida, que fijen objetivos, que luchen por ellos.
Mm. como ellos hicieron también, ¿no? Sí, sin duda que es un ejemplo, eh, lo que lograron, y en las condiciones en las condiciones que lo lograron. Y aquí otro tema interesante es la historia que tiene el inmueble en sí, el edificio en sí, porque es una construcción de las más antiguas, que se mantiene en pie hoy en día. Yo estaba buscando lugares más cercanos a mi casa, era pura verdad, chocando con dificultades de todo tipo, de gente que quería pedir el oro y el moro por el alquiler, problemas de financiamiento, de sobrevivencia, hasta que mi tío Harold percibió como yo me estaba moviendo y me dijo, mira, yo tengo ahí un local abandonado, que lo dejaron abandonar, o un restaurante, está en pésimas condiciones, y bueno, y cuando vinimos acá, esto era patético. Y un edificio que tiene, sí, como tú insinuaste, historia propia, era de mi tatarabuelo, don Manuel Bastos, de la ciudad de Amarante, Portugal. Y tenemos en la parte este, en la estructura este, tenemos vestigios de una construcción de la colonia, dos muros o fachadas de casas de aquella época, ¿no? Ujú. Humildes, que datan de 1729. Y entre esas dos construcciones se reciclaron las piedras que pertenecieron a la primera demolición parcial de la muralla en 1829. Y bueno, eso fue complementándose, se reciclaba, ¿no? Se complementaron etapas. Y el edificio restante, no tenemos la fecha certera, es un bache que tenemos porque no hay planos más, no aparecen planos originales de época, pero sí por la cartografía y por otros registros que hay, concluimos que este edificio fue construido por 1850, 1848 y típico de la época, ¿no? Con diseños y columnas y capiteles y mármol de Carrara, ¿no? Como si no Sí. tuviéramos mármol en el Uruguay, ¿no? El mejor Mm. mármol del mundo lo tenemos aquí, pero había que importarlo para que sea más de estatus. Pero es un atractivo más. Mucha gente viene a mirar y admirar partes de esta construcción que realmente son muy, muy únicas, ¿no? Ujú. Incluso hay gente que es algo rarísimo. Hemos visto en el subsuelo que tenemos en la sala de exhibición, donde hacemos lanzamientos de libros y conferencias varias, eventos muy lindos. Gente que cuando tú bajas y ves que tocan la muralla, no la muralla de Montevideo, lo que fue la muralla, Sí. y casualmente siempre todos tocan la misma piedra, algo rarísimo. Son esas cosas que da para otro programa. Como una energía particular que Sí, sí, tiene no, eso. no quiero entrar en esos temas porque no los domino, Claro. pero son esas cosas curiosas. Y tuve también el apoyo, ni siquiera político, sino humano, de la intendenta de aquel entonces, que sin aportar un peso, porque no estaban en condiciones, destaco el rol de Ana Olivera y de Lilian Quechichán, en su momento como ministra de Turismo, que supieron no allanarnos demasiado los caminos, pero sí tornar esto viable sin poner impedimentos. Logramos ese apoyo tácito de estas dos personas y también un apoyo después de haber invitado personalmente a los presidentes de turno. eh, mm, Mandamos una invitación al presidente de la calle en su momento por email, ni siquiera personal, y bueno, tuvimos el honor de poder decir que la intendenta Ana Olivera estuvo aquí 3 veces como intendenta y el honor de decir que el presidente de la República estuvo, el doctor Lacalle estuvo aquí 2 veces también. Ujú. Entonces eso generó presencia y conocimiento del museo a nivel nacional. am, no con mucho éxito, como ya te dije, es 5% de nuestros visitantes son uruguayos, pero por lo menos son 5 veces más de lo que Claro, eran hace 3 años atrás. está bien, qué bueno. Ujú. Em, Aquí, York, se realizan varias actividades vinculadas eh, a quienes pudieron volver, a quienes no pudieron volver de esa situación. eh,
y todas ellas deben haber sido muy emotivas, muy especiales, pero me imagino que debe haber sido particularmente especial aquel día de la inauguración, tanto para ti como para las personas que de una u otra forma estuvieron vinculadas a esta situación. ¿Cómo recordás tú ese día y cómo lo viviste? Oh, fue un día, fue una luz, ¿no? Fue un día muy, muy bello, mucho movimiento, mucho nerviosismo de todas partes, ¿no? Porque para los familiares de aquellos que no tuvieron el privilegio de volver con vida, fue también un gran paso venir al museo, no fue fácil para ellos. Yo eso lo tengo muy, muy en cuenta, lo tengo muy, muy presente. Pero a medida que el museo sobrevivió, es muy, muy natural ver hoy día familiares cerca o acercados o incluso dentro del museo. Gente que hace trámites en la ciudad vieja viene a saludarnos, cosa que hace 10 años atrás o 15 o 3 años atrás era quizás impensable, ¿no? Ujú. Ese día de la inauguración fue maravilloso, pero felizmente hubo muchísimas más ocasiones también bellas como eso y tratamos que sigan siendo, ¿no? Y ahora, quien visita el museo se encuentra aquí con una infinidad de objetos personales de quienes estuvieron en ese acontecimiento, con un montón de información, esa línea de tiempo ahí que tienen para intentar dimensionar lo que fue el estar 72 días en esas condiciones, partes del avión, fotografías. eh, ¿Recordás alguna pieza que haya generado en ti, o en tus colaboradores del museo, alguna alegría en especial o que haya resultado eh, de una mayor dificultad el obtenerla y por tal motivo una satisfacción Ujú. mayor? Una aclaración, ¿no? De inicio. Sí. El avión, no sé si ustedes lo saben, después de las investigaciones fue rociado en combustible y fue quemado. Y ahí se perdió muchísimo material. Además, Wow. abajo, por ejemplo, en una vitrina tenemos un zapato que sobrevivió a esa quemada, o sea, está parcialmente carbonizado, Ajá. que hizo la vida que 45 años después emergiera del glaciar su hermano. O sea, tenemos los dos zapatos, Mira. uno carbonizado, el otro entero. Em, la, Decirte cuál pieza es la que más me gusta es como que tú me pidieras que te dijera de cuál de mis 8 nietos es el que más quiero. Es difícil, es difícil. Claro. Yo admiro aquellas piezas que vinculan, es un tema mío, ¿no? O sea, Sí, de sí, mi sí. punto de vista, con la creatividad de ese grupo humano. Las manoplas hechas con el forro de los asientos, cosidas ¿cómo es? Con hilo dental o con hilo de cobre Ujú. o de los cables. Sí. Eso es impresionante, ¿no? La gorra, que tomaron un enchufe, lo abrieron para poder atarlo, o sea, te das cuenta que la creatividad se viene de pasar las cosas, de pasar mal. Uno de los objetos que realmente me fascinan, por ejemplo, es esa chapa de aluminio extraída de un asiento de avión Ujú. en el cual ellos colocaban la nieve orientadas al sol y que goteaba, imagínate, ¿no? Derretir nieve a -20 grados, no es chiste. La recolectaban en la casi única botella que ellos tenían, de la cual también apareció hace poco en el glaciar los restos de esa botella. Sí. La verdad que eso es una gran proeza para ti hoy, para la gente joven, eso hoy es obvio. Pero no se olviden que esta historia sucede 9 meses antes de la crisis petrolera. Nadie en el mundo había focalizado en fuentes alternativas de energía. Ujú. Nadie. Entonces es muy interesante, es muy loable cómo un grupo de uruguayos inexpertos apela al uso de la energía solar para derretir nieve. Eso es hoy obvio. Tú naciste con cosas negras en los techos
claro, pero no era en aquella época. Entonces, esa parte de la creatividad, ¿no? Cómo desarrollar tecnología, como también, por ejemplo, cuando encuentran el aislante del ducto del equipo de aire acondicionado del avión y con eso, con gran sacrificio, hacen el saco dormir, que a la larga fue el que tornó viable, no confortable, claro. la 13ª expedición, que fue la exitosa. Entonces, esas piezas conmueven tanto, por ejemplo, como el zapatito rojo, que los ven en la foto colgando en el fuselaje de la parte trasera, ¿no? En la cola del avión, que está arriba en el ángulo izquierdo, que lo llevaban siempre para, ¿no? Separaron ese par de zapatos, uno se lo dejaban al grupo, el otro lo llevaban con el compromiso de juntar. Ver la agenda de Susi Parrado, que cuando ella fallece, el hermano toma la agenda y anota los nombres y direcciones de sus nuevos amigos. Hay que destacar que aquí había mucha gente que no se conocía, contrariamente a lo Sí, que quizás la gente opina o las películas te hagan entender. Es muy interesante cómo él anota las direcciones nuevas y la pregunta que se te pasa por la mente es ¿para qué? Si hasta el día de hoy no hay señal telefónica en ese lugar. Entonces era para mantener contacto con ellos después, o sea, había un un después. proyecto había. Y tanto proyecto había que en esa misma agenda hay 5 páginas con la lista de los restaurantes de Montevideo, ¿no? Entonces, todos esos elementos motivacionales, los 33 pasos, ¿no? Los restaurantes, toda esa gestación de objetivos. Al oeste queda Chile, necesitamos estar en casa antes de fin de año. Eso también es, si bien son objetos no tangibles, pero es interesantísimo, ¿no? Ujú. O sea, es muy difícil. Los lentes que desarrollaron los famosos Ray-Ban cordillera, Cordillera. realmente es muy interesante cómo la necesidad te hace creativo, ¿no? Y adaptarte al ambiente y a las circunstancias, sí, totalmente. Ya. Sí, Y eso es algo que la gente valora y aprecia cuando llega aquí, ¿no? Por supuesto, hay otras cosas, por ejemplo, el saco de Eduardo, que fue encontrado décadas después por Ricardo Peña, y cuando lo llama, ¿no? Y dice, yo tengo su billetera y $13 suyos, se lo quiero devolver, y, ¿no? Esas partes mira, no sabía esa historia. curiosas de la historia, ¿no? Y Eduardo pregunta, ¿y dónde está el saco? Cuando le entrega el pasaporte roto, y tú pues lo puedes ver ahí. Y bueno, van 3 veces seguidas al valle para procurar encontrar, claro, Ricardo Peña no sabía dónde había dejado el saco, porque él lo dejó ahí por un tema no de culto, diría casi, pero digamos, sí, de respeto al montañismo, Ujú. en dejar las cosas como están, y no se acordaba dónde lo había dejado. Entonces, 3 años después, en sendas expediciones se encuentran el saco, ¿no? Y está ahí, ¿no? O sea, un saco que todavía Eduardo siempre cuenta que, claro, se voló y él estaba muy angustiado porque el saco era nuevo, ¿no? Lo había comprado la tarde anterior. Sí, Entonces son esas cosas que hacen que esta historia esté viva y tú la vivas, porque en el fondo comparás esa historia con tu propia vida, ¿no? Porque todos tuvieron ustedes problemas, límites, más o menos, y es una historia muy, muy inspiradora, ¿no? Muy sí, inspiradora. sin duda que sí. Eh, Imagino que un capítulo aparte debe haber sido la realización de la película La Sociedad de la Nieve, tanto por la preproducción de la película como luego por el estreno. ¿Cómo lo vivieron tú y quienes te acompañan en el museo? Fue un antes y un después, sin lugar a dudas. La película de Juan Antonio García Bayona acercó a esa masa escéptica de compatriotas la historia de otra forma. Hubo un salto de generación, o sea, la gente joven, que es algo también muy interesante de focalizar antes de contestar tu pregunta. Ujú. Cuando uno pensó en este proyecto, pensé, bueno, ¿a quién le puede interesar
a esta historia? ¿A un Martín que nació después del año 72 o más bien personas que nacieron antes del año 72? Y o sea que tenía un perfil etario y yo pensaba que la mayoría del público iban a ser uruguayos que traían orgullosos sus parientes y amigos del extranjero a ver el museo. Ujú. Y se dio todo lo contrario, ¿no? La edad promedio de nuestros visitantes es 22,2, casualmente la misma edad más o menos que tenían ellos a bordo de promedio, y realmente es dominantemente extranjera, contrariamente a lo que uno había deseado, no sé, son esos errores que uno comete. Cuando aparece la película, primero en el cine, no se percibió cambio. Eh, Fue para nosotros un honor que el equipo estuviera aquí, que hubieran filmado y visto y hecho cosas, y piezas que están en la película, están exhibidas en el museo también. Pero cuando pasó a Netflix, o sea, cuando se hizo más popular a nivel domiciliario, ahí hubo un boom de 3 meses, donde fueron, creo que los únicos 3 meses donde el museo dio superávit en su historia. Am, sí, sí, pues esto aquí es un agujero negro, este, y con tendencia, digamos, al equilibrio, ¿no? O sea, Mm, uno de los objetivos que yo me había impuesto es que este museo, en función de nuestra creatividad, de nuestras capacidades administrativas y generación de objetivos, y se fuera autosustentando, ¿no? Eso no, lamentablemente no, estamos cada vez más cerca, pero ujú. no es algo que creas que fue inmediato. Aquí hubo mucho capital, mucho tiempo de todos involucrados, invertido, ¿no? Sí. Entonces la película rompió un poco esa monotonía. Había días que teníamos 3 visitantes, 5 visitantes, y bueno, de golpe tuvimos 60 uruguayos por día, que repito, fue enero, febrero, y después amainó. Pero quedó el conocimiento, o sea, ya la historia no se mira con tanto celo, con tanta distorsión política, con tanta distorsión, eh, yo diría casi a los aspectos humanos que la película, la historia. La historia no precisa de una película, no precisa de un Oscar Ujú. para ser famosa. Y eso, digamos, la película, digamos, aportó esa faltante, ¿no? De la sensibilidad uruguaya, pero también básicamente la gente joven, ¿no? Joven me refiero a teenagers, Sí. ¿no? Y no justamente a la gente mayor. ¿No? Ajá. Entonces, realmente estamos muy, muy orgullosos de ser parte de la película, no solo porque estemos en los créditos, sino porque creo que como toda película, difunde una historia, ah, y lo ha logrado, ¿no? Lo ha logrado. Mm. York debe ser de las personas que mejor conoce esta historia y me gustaría saber, en tu opinión, de todos los libros, de las películas y documentales que se han realizado, ¿cuál crees que relata mejor lo sucedido? Wow. Esto es pregunta Nuevamente, parecida a la de los tu nietos. opinión. Yo considero, de los 51 libros que hay sobre la temática, pese a que tenemos nuestro propio libro sobre la historia y, digamos, el backstage del museo, o sea, por qué hicimos el museo. Ujú. em, yo soy muy fiel todavía al libro de Piers Paul Reed, Viven. Ha aparecido otros libros escritos por los propios sobrevivientes de terceras personas, muy valiosos también. Hubo un investigador inglés que aportó un manual ya casi de 571 páginas, sobre la historia para los que quieren ir más profundo. Pero creo que Viven, porque fue hecho muy, muy fresco sobre los hechos. Ajá. Nosotros tenemos accesos
a los archivos en la biblioteca de Leeds, en el Reino Unido, am, y, y ves los testimonios, escuchás los testimonios, digo. Yo creo que el libro Viven sigue siendo el referente. O sea, si tú me preguntas hoy qué libro leer, obviamente, si yo creo en el marketing y en las ventas, digo, compren el libro del museo, pero sería un egoísmo muy marcado. Pero sí creo que el libro Viven es, a mi juicio, el mejor. Por eso incluso se motivó en su momento su traducción al idioma ruso. O sea, no puede ser que una historia tan valiosa no estuviera traducida a ese idioma. Claro. Y, y bueno, nos gusta mucho estar en contacto todavía con Pierre Sporrit, que sigue vivo, y que, bueno, ha hecho esa, quizás no una maravilla literaria, pero sí testimonial muy importante. Ujú. Documentales hay infinidad de ellas. eh, Muchas cadenas o canales, Discovery Channel, History Channel, National Geographic, Arte, em, ORF de Austria o Deutsche Welle de Alemania. Muchas televisoras vienen aquí a armar entrevistas con sobrevivientes. Y gracias a nuestra perseverancia o insistencia también, cuando ellos nos piden que presentemos a un sobreviviente, le decimos, sí, prestamos sobreviviente, pero también queremos que esté un familiar. Am, Hay muchísimas documentales, todas bien. O sea, la ventaja del documental que es un poco más fidedigno que una película, ¿no? La película no deja de ser. Sí, claro. eh, ¿No? Si me preguntas la película, por ejemplo, La Sociedad de Nieve, no sustituye a Viven, la película Viven, ¿no? Que está hecha en otra época, en otras circunstancias, tiene un muy buen hilo dorado, y en su momento fue la primera, ¿no? Claro. O Sí. sea, la primera oficial, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que fue mi primer contacto con este acontecimiento, Ujú. y reitero lo mismo, fue algo que es algo que hasta el día de hoy eh, me resulta muy difícil de entender cómo lograron sobrevivir. Pero bueno, Y por determinación, sí, por fe, por generar un equipo, por fijarse objetivos, am, y, y bueno, como todos, tú hoy estás aquí haciendo una entrevista, tu colega Sofía está aquí acompañándonos con su tecnología y con sus cámaras y sus luces, y bueno, en algún momento ustedes tuvieron el objetivo de tener un programa, de tener conocimientos de fotografías o de filmación. O sea, esta historia demuestra eso, mm, que nosotros realmente ante una adversidad, em, siempre se puede salir adelante, con mm, creatividad, con información, y con la convicción, como dice un gran amigo mío, un joven amigo mío que acaba de cumplir 98 años, Luis Fenó, que decía siempre o dice siempre que la palabra imposible no existe. está muy bueno, muy, Mm, muy acertado. Bien, York, ahora Más Actitud es un espacio que busca promover un espíritu emprendedor en los jóvenes, tanto de edad como jóvenes de espíritu, mediante testimonios, y experiencias y reflexiones de personas que han trascendido y que lo siguen haciendo en diferentes ámbitos. Estuvimos hablando hasta ahora básicamente de lo sucedido en la tragedia de los Andes, pero eh, me gustaría, en base a tus experiencias, a tus vivencias, saber qué consejos, recomendaciones o sugerencias te gustaría compartir o transmitir a aquellas personas, ya sean jóvenes o que estén emprendiendo un proyecto personal, y que te parece importante que tengan claro. sí, es una linda pregunta. No sé si estoy a la altura para responderla. O sea, fui y soy empresario apenas 50 años y a ver qué estamos hoy, sí, y 6 meses. Pero
Nosotros acá en el museo tenemos un juego de dados que ni Lo siquiera... vi, está muy bueno, sí. Ese juego de dados fue un desarrollo de una ex colega nuestra, una persona que estuvo muchos años acá, dejando su impronta también, como es Natalia. Em, y el gran secreto de esta historia o de cualquier emprendimiento es que tú tengas claro el concepto a lo que quieres apuntar y tener la fecha de caducidad, ¿no? Ese juego de dados te da opciones, algunas muy jocosas, porque trabajamos mucho con adolescentes y no Mm, tan adolescentes. Entonces, por ejemplo, tenemos dos dados, uno que dice, por ejemplo, una cara, la tirás y te sale, no sé, ahora, eh, aprende a hacer dos chistes nuevos, ¿sí? Y tirás el dado de los números y te da, yo qué sé, en 48 horas. ujú, Tenés 48 horas para aprender dos chistes nuevos, ¿no? O, por ejemplo, escriba una pequeña crónica sobre sus bisabuelos. Ahí ponemos a mucha gente en el aprieto, ujú. ¿no? Y te da, yo qué sé, 24 horas o 72 horas para hacerlo. Y así es como funciona todo emprendimiento, ¿no? Si la gente dice, le preguntas a los adolescentes qué quieres ser, y la pregunta más frecuente es no lo sé, ¿no? La segunda es, yo quisiera hacer tal cosa, puede ser abogado, puede ser médico, puede ser arquitecto, puede ser albañil, puede ser carpintero o fotógrafa. Entonces, la pregunta es, bueno, dime, ¿cuándo vas a inaugurar tu estudio de fotografía? ¿O cuándo vas a instalar tu carpintería? Entonces, ahí como que los desnorteas, porque ellos no ven su carrera asociada a una fecha de cumplimiento. Y eso creo que es el gran secreto, ¿no? De fijar un objetivo viable, o sea, el éxito tiene cinco componentes. Uno, un objetivo tangible, concreto. Ujú. Después, ser disciplinado en el sentido de observante, ¿no? De la observancia de ese objetivo y no ir como caperucita roja por otros lados, ¿no? La perseverancia, ¿no? De ser creativo en cuanto a sortear obstáculos, ¿no? Porque puede pasar que ahora haya un apagón y estoy seguro que tu colega tiene un plan B, ¿no? Y el último componente es que lo que hagas, lo hagas con pasión, o sea, con espíritu de amas, de ser el mejor del mundo en tu sector, de ser tú el mejor reportero, la mejor fotógrafa o la mejor técnica de iluminación, o en fin, o sea, nosotros no podemos ser el mejor museo del mundo, pero tratamos de compensar todas nuestras carencias, que son muchísimas, con una buena atención de un equipo que se esmera, que tomó esta historia como propia, son jóvenes, 23, 26 años, 27 años, y, y logramos que ellos vean a través del museo su propia realización, ¿no? Entonces, eh, creo que el gran secreto es ese, o sea, dame un objetivo y un medio y un plazo, ¿no? Muy interesante. Eh, es lo mismo cuando tú haces una seguidilla de programas sobre un tema X, y tenés que tener clarísimo cuándo lo vas a emitir, si no es llenar, no sé, es durar, ¿no? No es Claro. vivir, ¿no? Sí. Bien, Georg, siempre es un placer charlar contigo. Te quiero agradecer muy especialmente por habernos recibido hoy aquí en tu lugar, tan especial para ti. Em, y fuera de los horarios habituales en los que frecuentas. Después te paso la eh, factura. Está bien. La Tranquila. recibiré. Y agradecerte también por haber apoyado el proyecto, al brindarme el contacto con otras personas para poder charlar, que ha sido muy interesante, y felicitarte por todo esto que has logrado, que se nota que hay Hemos mucho logrado, trabajo. esto es un trabajo de equipo, ¿no? Sí. O sea, al compartir tus objetos, perdón que te interrumpa, pero al tú compartir objetivos y en forma clara y explícita, y aceptas inputs de otros lados, bueno, el camino
eso se hace automáticamente solo, Mm, ¿no? O sea, aquí esto yo solo no lo podía haber hecho. Eso que quede bien claro, sí, de que yo soy el empujador, soy consciente de ese rol que yo jugaba, que cada vez juego menos, ¿no? Estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces, esto tiene que sobrevivir. Entonces, para que yo sobreviva, la gente joven tiene que poder hacer y deshacer a su voluntad. Y creo que mm, no pueden quejarse demasiado de mí. sí, es muy cierta esa aclaración, muy atinada. Y como te decía, bueno, felicitarte a ti y a tu equipo por el logro de este museo, Mm. por los logros profesionales y empresariales que has tenido a lo largo de tu carrera y por los logros familiares, que sin duda deben Sí, ser los todo más con sus valiosos. altibajos y sus problemas también, ¿no? O Mm. sea, no, la vida no es fácil, No, por nunca supuesto. fue fácil, no, a nadie y todas las personas que estén escuchando o viendo esto, eh, en poquito espero que se sientan reflejados también, ¿no? Aquí no, nadie es milagroso, aquí hay trabajo de este equipo que en los momentos duros estuvieron a mi lado, ¿no? Y eso son cosas que yo no olvido. Está muy bien. Muchas Ya, gracias, Georg. por favor, gracias a ti.